Hola, ¿qué tal? Soy Claudia Fernández. En este video vamos a hablar de los 3 comportamientos claves para hacer la pérdida de peso automática. Y del primer comportamiento del que vamos a hablar son de los hábitos. Y aquí quiero comparar las estrategias de alimentación que había en la década de los 70s con las que sucedieron en las décadas de los 2000. Y empezamos con la década de los 70s porque es justo el momento previo a que empezara la epidemia de obesidad. Todo el mundo piensa que perder o ganar peso depende de la fuerza de voluntad. Pero si tú crees esto, estarías pensando que en los 1970 la gente tenía mucha más fuerza de voluntad. Y eventualmente esto fue transformándose a una epidemia de baja fuerza de voluntad. En América del Norte y ahora en el resto del mundo, la gente tiene menos fuerza de voluntad que la gente de los 1970. Y realmente yo no creo que esta sea la causa para nada. Yo más bien creo que son los hábitos. Y es que si observamos este mapa de Estados Unidos en la época de 1990, los datos que nos da la CDC son que los estados con mayor incidencia de obesidad fluctuaban entre un 10 a un 14%. Pero si observamos este otro mapa de 2019, podemos darnos cuenta que ya no hay porcentajes menores de un 20%. Es decir, se va de un 20 a los que tienen menos obesidad hasta un 35, que son los que tienen mayor obesidad. Y esto sigue creciendo. ¿Y cómo es que llegamos a esto? La verdad es que hubo cambios importantes en la manera en que nos alimentamos. Para empezar, si observamos encuestas de los 1970, podemos darnos cuenta que la gente hacía nada más 3 comidas. No había ningún tipo de refrigerio. En cambio, si vemos estudios o encuestas de años recientes, podemos darnos cuenta que la gente come 5 o 6 comidas. Hacen desayuno, refrigerio, comida, refrigerio, cena, refrigerio. Entonces estamos comiendo el doble de veces de las que lo hacían en los 1970. Cuando la gente está comiendo constantemente no hay periodos de ayuno, es decir, el tiempo que hay entre cada comida se ha ido reduciendo constantemente. Entonces no tiene nada que ver con la fuerza de voluntad, más bien tiene todo que ver con los hábitos que tenemos. Y esto ha jugado un papel clave en la epidemia de obesidad. Y si queremos romper con estos hábitos de estar comiendo constantemente, tenemos primero que entender cómo se forman los hábitos y cómo los podemos cambiar. Los hábitos están formados por 4 fases. La primera fase es la señal y esta es la que desencadena todo el hábito. Por decir, si cada vez que vas al cine acostumbras comer algo, esta va a ser la señal. Después llegas al cine y sientes la necesidad de comer algo, este es el antojo. Después decides qué es lo que quieres comer, que son unas palomitas, esa es la respuesta. Después vas a la concesionaria del cine, te compras tus palomitas, te las comes y te sientes muy bien. Esta es la recompensa. Entonces estos son los 4 pasos de cualquier hábito. Vas a tener primero una señal, después vas a tener un antojo, después vas a tener una respuesta y después vas a tener una recompensa. Y esto es un ciclo que se sigue dando porque lo haces un hábito, una costumbre. Entonces vamos a ver cómo se puede romper esto. Y es que la mayoría de las personas se enfocan en el paso 2 y en el paso 3, que viene siendo el antojo y la respuesta. Entonces aquí es donde ellos creen que todo tiene que ver con la fuerza de voluntad. Si vas al cine y se te antojan las palomitas, dices no. Si vas a un evento y hay nieve, dices no. Si hay galletas, dices no. Todo se trata de fuerza de voluntad, que sea de hierro. Pero esto es realmente agotador y generalmente muy poco exitoso. Pero hay una manera más fácil de hacer esto y es eliminar la señal. Es decir, no dejar que empiece el hábito. Porque si empiezas a cortarlo desde el principio va a ser mucho más fácil y vas a tener más posibilidades de éxito. Por decir, si estás acostumbrado a irte al televisor en tu tiempo de relajación y empezar a comer galletas, cualquier tipo de refrigerio insaludable. Si estás acostumbrado a que cuando sales de viaje en carretera vas come, o si cuando en la oficina llegas a una junta y todo el mundo llevó refrigerios o llevaron muffins, galletas o cosas dulces, todo esto lo que va a hacer es que tientes a tu fuerza de voluntad. Ahí sí que dependas de tener una grandísima fuerza de voluntad. Pero para hacer esto mucho más fácil, ¿por qué no poner mejor una regla? Pues si estableces una regla va a ser todo mucho más sencillo.
no vas a dejar que empiece el ciclo, no lo vas a tener que cortar a medias, es decir, poniendo una regla de no refrigerios después de cena, no comer entre comidas, no comer en el escritorio, que no lleven galletas o muffins o ningún otro refrigerio insaludable a la oficina a las horas de las juntas. Esto va a ser mucho más fácil que no empieces el mal hábito y lo tengas que parar después de que ya empezó. Otro punto que puedes tratar es el antojo. Es decir, en lugar de erradicarlo de golpe, que sería muy difícil, tal vez puedes cambiarlo por uno menos dañino. Es decir, si acostumbrabas irte a sentar a la tele con un plato de galletas, mejor llévate un té verde o un café descafeinado. O si acostumbrabas ir a la oficina y que pusieran unas galletas o unos muffins, trata de tomarte un té o trata de escoger una opción que no sea tan dañina y que no te haga que tengas que cortar de golpe de no comer nada. Ahora, si quieres fomentar un buen hábito como empezar a hacer un ayuno, ¿qué puedes hacer? Y esto nos va a llevar al punto 2, que va a ser organizarnos, ponerlo en nuestro calendario, ponerlo en nuestro horario diario. Y para que puedas lograr los ayunos, lo que es más fácil es programar algo en el tiempo en el que estabas acostumbrado a comer. Es decir, si tienes trabajo, puedes organizar tus juntas a la hora de comida. Así te vas a mantener ocupado y se te va a olvidar comer. Después, cuando termine la junta, tal vez ya haya pasado la ola de hambre y ya ni siquiera lo vas a notar. Pero si eres una persona que normalmente no sale de su casa para irse a trabajar, una cosa que puedes hacer es que a la hora en que normalmente tú solías comer, te pongas a hacer otra actividad. Por decir, te puedes salir a caminar, te puedes poner a limpiar tu casa, organizar cajones, hacer alguna actividad que te mantenga ocupado. Esto va a hacer que no estés pensando nada más en la comida y eventualmente te vas a dar cuenta que ni hambre te va a dar. Ahora, esto va a hacer que tu pérdida de peso sea automática. Y otra cosa que puedes hacer para hacer más exitosos tus ayunos es invitar a más gente para que ayunen contigo. Pues si logras hacer un grupo grande de gente que esté ayunando junto contigo, esto va a facilitarte mucho las cosas. Pues no vas a tener que estar con personas que estén comiendo, no vas a tener que convivir con tu familia que esté cocinando, que tú estés viendo la comida, que tú estés oliendo la comida. Esto haría todavía mucho más difícil que tú lograras sobrellevar un buen ayuno. Pero si te rodeas de gente que está haciendo lo mismo que tú, esto te va a facilitar mucho las cosas. Entonces, ¿cuál va a ser la recompensa? Pues obviamente nada que tenga que ver con comida sería una buena idea de recompensa. Pues no vas a romper tu ayuno comiendo donas, galletas o nieve. En cambio, lo que sí puedes hacer es tomarte un baño de tina o salirte a caminar o ponerte a ver la serie de Netflix que tanto te gusta o ir a que te den un masaje, hacerte un manicure, un pedicure, comprarte un libro y ponerte a leerlo. Algo que te entretenga y que te dé felicidad. Entonces ponlo en tu calendario, organízate, pero sobre todo disfruta tu tiempo libre y vas a ver cómo la pérdida de peso se va a hacer automática. Cuando estás tratando de romper el hábito de comer comida chatarra, hay algo más que puedes hacer y esto nos lleva al consejo número 3, que es que nunca te quedes con hambre. Es decir, si tú estás hambriento, va a ser mucho más difícil que digas que no a unas galletas, a unas donas, a unos muffins, a unas papitas. En cambio, si te nutriste bien, si a la hora en que era tu ventana de alimentación durante el ayuno, tú te sentaste, comiste bastante proteína, con grasas saludables y con muchos vegetales, no vas a tener hambre, entonces va a ser mucho más fácil que digas que no a la comida que no debes. Y es como les decían las mamás a los niños en los años 70. Cuando el niño le pedía comerse algo después de la hora de la cena, la mamá le decía que no, que al día siguiente podía comer más a la hora de la cena para no quedarse con hambre. Y esto hacía que tuvieran ayunos más largos. Hacían generalmente ayunos de 14 horas. Entonces esto hacía que la pérdida de peso fuera automática. No es que tuvieran más fuerza de voluntad ni menos fuerza de voluntad. Es que ni siquiera pensaban en que tenían que restringirse en la comida, ni tenían que ir al gym regularmente. Era una cuestión de que el ayuno era parte de su día a día. Entonces ellos ni siquiera se estaban fijando
en perder peso, pues lo hacían automáticamente por medio del estilo de alimentación que llevaban. Espero que te sirvan estos 3 consejos para que hagas que tu pérdida de peso sea automática. Primero es eliminar la señal, después es organizarte y ponerlo en el horario y después es nunca quedarte con hambre. Espero que te sirvan, que los pongas en práctica, que te suscribas al canal, que le des like, que lo compartas y que estés pendiente para un futuro video. Gracias.